Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más a la cuarta Feria Internacional del Libro Ciudad Incontrastable Huancayo 2020, esta vez en su edición virtual. El tema que nos convoca el día de hoy es el conversatorio sobre territorios de reflexión, rescate de la memoria oral en el marco de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca. Para ello, el día de hoy nos acompañan dos personalidades reconocidas con amplia trayectoria. En este caso, el Mires, él es miembro fundador de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca y personalidad meritoria de cultura en el año 2019. Para que lo conozcan un poco más, voy a extenderme en su perfil. Él es antropólogo, educador, escritor y editor. Miembro fundador y coordinador general de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, fundador y director del proyecto Enciclopedia Campesina, del Archivo de la Tradición Oral Cajamarquina y del Grupo de Estudios de la Prehistoria Andina. De su autoría o dirección, casi 200 títulos sobre tradición oral, religiosidad y cultura andina. Educación, literatura, interculturalidad, arte rupestre, descolonización e historia desde los propios pueblos. Ha desarrollado diversas experiencias con educación y prensa popular, historia oral, salud comunitaria, etnomedicina, medio ambiente, bibliotecología, dinámica de grupos e investigación participativa, y durante muchos años ha acompañado a comunidades indígenas de Centro y Sudamérica en procesos de afirmación cultural. Por su parte, esta mesa también nos acompaña el profesor Elías Rengifo, quien va a moderar este conversatorio. Él es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor asociado del Departamento de Literatura y titular en el grupo de investigación Márgenes Cartográficas y Discursos sobre la heterogeneidad, el canon y la marginalidad en la misma institución. Ha sido capacitado en formación de la Administración de la Cultura por la Organización de los Estados Iberoamericanos en Colombia. Es especialista en literatura y cultura de la tradición oral del Perú. Tiene publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, así como libros de autoría colectiva. Su primer libro de autoría individual es Al canto del agua, poesía, testimonio y libro de la comunidad andina de San Pedro de Casta, Huarochirí, editado por Silvaviento Ediciones en el año 2018. Es miembro de cátedra de la lengua quechua en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese sentido, quisiera dar la palabra al profesor Elías para que pueda iniciar este conversatorio preparado el día de hoy por la Feria Internacional del Libro de Huancayo. Adelante, profesor Elías. Muy buenas tardes, para mí es un gusto tener esta sesión con Alfredo Mires, igualmente en el marco de la Feria del Libro de Huancayo. Quisiera comenzar en forma aleatoria, un poco en las preguntas que se han preparado, ¿no? Que son las siguientes, ¿no? A ver, de repente, las leo en forma literal, después las comento. Luego de estos inicios en una década clave de la historia peruana como es de 70, Bibliotecas fue fundada el año 71, la pregunta es, ¿hubo momentos o etapas que se puedan identificar en el trabajo de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca? ¿Qué significó, por ejemplo, el acceso del proyecto a la Internet, ¿no? Con el blog que hasta hoy es una ventana virtual de sus labores? Una primera pregunta, Alfredo, para ti. Elías, muchas gracias. Y gracias a Medal y a todos los organizadores de este conversatorio. Un gusto poder estar con ustedes y compartir, en cierta forma, sí, muchos recuerdos, pero al mismo tiempo muchas vivencias. Sabes, no sé cómo es en la zona de Huancayo particularmente, por ejemplo, pero aquí cuando queremos decir a una persona despierta,
utilizamos la palabra recuérdate. Me recordé, decimos cuando aludimos al despertar. Nos estábamos recordando, nos estábamos despertando. Tiene esa connotación, de manera que es muy, muy pertinente, porque de muchas formas para nosotros recordar es despertar al mismo tiempo. Y sí, respecto a la pregunta en particular, la primera etapa indudablemente fue casi experimental. Yo me atrevería a decir que casi los primeros 8 o 10 años de Bibliotecas Rurales fueron experimentales, también como una manera de responder a las exigencias primarias que se iban presentando en el contexto de ese momento, ¿no? Nosotros en el campo, cuando nos llega una semilla nueva que no corresponde al suelo donde vivimos, sabemos perfectamente, porque eso nos han enseñado los mayores, que tenemos que resembrarla por lo menos 8 veces. La plantita o la semilla, el esqueje o lo que fuere, tiene que volver a ser sembrado de lo que nazca unas 8 veces para que finalmente se aclimate, se críe, se acostumbre, se ambiente y se sienta parte de la comunidad. De alguna forma, eso es lo que pasa con Bibliotecas Rurales, que nosotros estamos resembrándonos siempre. Es decir, algo ocurrió al principio, pero sigue ocurriendo de muchas formas de la misma manera. Porque si tuviéramos que decir que algo cambió en este tiempo, desde la década de los 70, cuando surge Bibliotecas, es verdad que algunos elementos casi podríamos llamar de la superficie, de la epidermis, sí han variado, pero la realidad de fondo no ha cambiado. En este medio siglo que tenemos de organización, de camino incesante, nosotros nos damos perfectamente cuenta que las injustas estructuras de dominio, de manipulación, andan vivitas y coleando. El racismo, la discriminación, el desprecio, el oprobio contra la población campesina andina, andan muy activas. Lo hemos podido ver en estos tiempos, en las noticias, incluso cuando algunas personas de la ciudad reaccionan al ser combinados para que se ponga la mascarilla. Lo primero que sale es el serrano, ¿no? Y serrano de M, indio, auquélido, lárgate a tu chacra, ¿sí? Regresa a tu tierra. Es impresionante. Lo digo porque estas razones de alguna forma estuvieron en el fondo, en esta etapa experimental de Bibliotecas Rurales en sus primeros años, pero siguen vigentes hasta el día de hoy. De cualquier manera, de ese momento hasta el Internet que has mencionado, yo pienso que habría que mencionar por lo menos 2 o 3 cosas. Una cuestión muy importante para nosotros como personas, tanto con Juan, que estuvo en el principio de los principios, con su calidad extraordinaria de persona, de gente, de animador, de lector. Pero lo primario para nosotros fue darnos cuenta que teníamos que bajarnos del caballo, que a pesar que vivíamos en el campo y nos podíamos preciar de una relación con la gente, no sabíamos nada. Y corríamos el riesgo de creer que lo que nosotros sentíamos, pensábamos, era lo que le convenía a la gente. Y entonces esa postura medio arrogantona de ser la vanguardia, de hacer tomar conciencia a la gente, o de ser la voz de los que no tienen voz, cuando éramos nosotros los que no teníamos oídos, que no estábamos escuchando. Entonces yo me inserté en Bibliotecas Rurales desde el año 77, muy muchacho, y llegué ya para quedarme definitivamente en enero de 1981. Juan regresó a Inglaterra un año después, en 1982, y en ese mismo periodo, estoy diciendo ya un segundo momento, no solamente la parte experimental, se desató la violencia en el país. Y con esta violencia
la crueldad, el ensañamiento, el terruqueo, la ferocidad, la virulencia y la ignorancia respecto a experiencias como la nuestra. De manera que esa es una etapa muy concreta. No sé si te imaginas, o seguramente lo has vivido, pero tener un libro era un delito. Leer era ilegal y opinar era una franca transgresión. Entonces se desató una persecución que como organización nos llevó a buscar sobrevivir. Y en esa sobrevivencia se fecundó el rescate de la memoria, el rescate del ser comunidad. Saber quiénes éramos y por qué merecíamos vivir fue un impulso supremo. Ese es un momento muy especial para nosotros. Y luego vienen otros momentos como el sentido comunitario y la organización, la necesidad de constituir una asociación como comuneros, la construcción en minga de nuestra casa comunitaria y claro, desembocando de cierta manera en el blog, ¿no? Que es una fuente de consulta, de información constante, pero es también un perfil de lo que queremos y de lo que hacemos. Es aprovechar este recurso que muchísima gente también consulta y ojalá se yapa alguito en sus andaduras y sea noticia de lo que va haciendo y viviendo bibliotecas rurales, ¿no? Muy bien, Alfredo. En esta metáfora tan hermosa de la semilla que se adapta al suelo, obviamente también está el hecho que bibliotecas en este tiempo han dado muchas plantas y muchos frutos, ¿no? Es decir, muchos proyectos, ¿no? Entonces, para un lector y para el público que de pronto se aproxima al ámbito de lo que es la lectura como proceso, la literatura como creación y de lo que se puede llamar la vinculación con la cultura andina, encontrar un libro en las bibliotecas rurales en algún momento se convirtió en una búsqueda como de un tesoro, como lo que es en el fondo, ¿no? Un tesoro de palabras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los proyectos, Alfredo, los proyectos que en estos años tú estimas que sean los más significativos, de pronto para orientar al público o que de pronto por primera vez se escucha esta propuesta, que definitivamente es un poco el sentido también de esta conversación? Lo es la enciclopedia campesina, la colección Nosotros los Cajamarquinos, o alguna otra colección. ¿Cuál te parece a ti que de pronto es la primera invitación al público para que se aproxime a estas series que, si bien están pensadas en la población rural de Cajamarca, tienen un sentido también universal, ¿no? O sea, creo que esa frase ya quedaba acuñada. No podemos ser universales sin fijar las raíces en el suelo, en el lugar donde partimos, ¿no? ¿Cuáles son estos proyectos que tú aconsejarías leer, revisar en principio a un público que se interesa en la propuesta de bibliotecas rurales? Sí, lo que acabas de decir es muy importante también porque habitualmente se parte casi sin cuestionar nada, que el conocimiento es el conocimiento occidental y punto. El otro conocimiento pertenece al desván de lo folclórico. Y en consecuencia es subalterno. Hay que acudir ahí un poco para verlo como recurso de museo. Pero cuando nosotros trabajamos lo de la enciclopedia campesina, que le llamamos Proyecto Enciclopedia Campesina de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, lo que estamos trabajando en realidad es la búsqueda y la recuperación de la dignidad de nuestros propios saberes, al margen de los componentes y de los elementos que se transfieren a los libros. Pero además, metodológicamente, es un componente que va de la mano o va junto con la composición, con la estructura vital de bibliotecas rurales. Entonces, por una cuestión de manejo metodológico, ponemos a la enciclopedia campesina como un proyecto, pero en realidad es la misma red en tanto parte constitutiva de su estructura. De alguna forma, la enciclopedia campesina es como el alma de la red, y es su impulso y es su sueño. Este proceso comunal de rescate
tramonta lo que habitualmente se ha tenido desde siempre como proceso de recuperación de la tradición oral y de la memoria colectiva. O sea, porque en líneas generales hay tres formas básicas de acudir a la tradición oral. Lo que se llama la búsqueda o la recuperación indirecta, es decir, alguien viviendo, qué sé yo, en una oficina en París que pide la información a terceros para que le cuenten cuentos o le manden datos. Esa es una recuperación absolutamente indirecta, ¿no? También la hay de aquellos agentes externos que vienen, que participan, que entran incluso a una comunidad, pero son sus códigos los que marcan la búsqueda. Eso es un elemento muy importante, pero de todas maneras es una búsqueda, un acceso directo. También hay lo que son los testimonios de parte, es decir, un comunero que empieza a contar. Para nosotros es muy importante entender por qué cuenta o a dónde apunta y cuánto trabaja o maquilla o altera o conserva o legitima la forma de decir o de participar, o si está partiendo desde la comunidad o en nombre de la comunidad. Más allá de esas tres formas básicas, lo que hemos trabajado nosotros en estos últimos 40 años es un punto de partida desde el nosotros, desde la composición más colectiva, más comunitaria. En otras palabras, nos cuidamos mucho de no ser una especie de forenses de los saberes, sino tratar de ser vivificadores de la honra que defendieron nuestros abuelos, que sustentaron nuestros mayores, pero que había que encontrarla en nosotros mismos. Había que excavarnos a nosotros mismos en el alma y en la memoria y casi en los genes, ¿no? En este proceso. Entonces, la enciclopedia es el proyecto. En el caso de nosotros, los cajamarquinos, es una de las series de la Biblioteca Campesina que se trabaja con el proyecto, ¿no? Y que, como vos dices, se emboca en la publicación de los libros. Entonces, esto es todo un circuito, porque en los inicios nosotros éramos un canalizador como organización o como institución de conocimientos externos. Éramos una suerte de biblioteca clásica, llena de documentos, de libros, con conocimientos de muchas formas, ajenos a nosotros y ajenizantes en nuestras búsquedas. Con derecho de existir, como no, por favor, son también nuestros conocimientos, pero no estaban los nuestros. Entonces nosotros como bibliotecas cumplíamos el rol habitual, transferir los conocimientos, pero no propulsar los nuestros. Entonces ahora, y desde hace 40 años, la cosa cambió por completo, porque la Enciclopedia Campesina es parte de un circuito que empieza y termina en la comunidad y que comprende la comunidad como punto de partida, como espacio y ánimo de la cultura, en la que se generan las bibliotecas rurales como núcleos familiares y comunales de lectura, pero que se enriquecen a la vez con la enciclopedia como proceso de rescate de los saberes, que se transfieren al archivo de la tradición oral cajamarquina, el ATOG, como centro de proceso de la información, que revierten en la Enciclopedia Campesina como editorial, vamos a decir, como centro de procesamiento de la información, que retornan a la vez a las bibliotecas rurales como material de lectura y que en consecuencia vuelven a la comunidad nuevamente para propulsar la dignidad y la palabra, ¿no? Eso es el circuito. Y aparte de eso, hay otros proyectos que puedo mencionar más adelante si nos queda el tiempo y la posibilidad todavía. Sí, Alfredo, genial. De repente lo que incomoda a una persona que está al margen de lo que hace bibliotecas rurales es el hecho de lo que tú has comentado, ¿no? Ese compromiso con la comunidad. Pues hay mucha mirada académica que realiza un sesgo entre lo que es la producción de un libro y un saber que va con un solo destinatario, lo que es el público académico, el público letrado. Sin embargo, ustedes han cruzado una valla fantásticamente,
que es la de revertir un proceso histórico, ¿no? Entonces la pregunta tercera va en ese sentido, ¿no? O sea, ¿por qué en Cajamarca? O más aún, ¿por qué Cajamarca? ¿O de qué manera en Cajamarca se ha gestado esta vuelta de un proceso histórico tan largo que nace con la conquista española, por lo menos, ¿no? Y la estigmatización de las culturas tradicionales, del pueblo en su conjunto, al hecho de llevarlo únicamente a un espacio donde la oralidad fluye, lo cual es muy rico y es tremendamente valioso, y desligarlo de todo aquello que es, digamos, la tecnología de la palabra y la escritura. Ustedes han dado ese salto, ¿no? O sea, han roto una falsa dicotomía. O sea, la pregunta va en ese sentido, o sea, ¿cómo explicas el hecho de que el proyecto que es inédito en el Perú y América Latina de ustedes, ¿no? Haya tenido esta cuna en Cajamarca, en el cual ha nacido un concepto, una práctica de lectura del libro, cuyos referentes llaman la atención tanto de sociólogos, educadores, y que muchos de ellos no tienen la posibilidad de hacer estas preguntas que estoy haciendo ahorita, ¿no? O sea, ¿por qué Cajamarca y cómo el libro saltó esta valla de la separación falsa entre esos dos saberes? Sí. Sí. Sí, es una pregunta muy desafiante, ¿no? Muy rica, porque casi se da por hecho que hay una verdad única y no hay verdades únicas. Hay diversas verdades, como diversas condiciones del suelo y la tierra existen. La posibilidad de una verdad única, de una sola manera de interpretar las cosas es francamente peligrosa. Lleva a arrogarse el derecho de decir que las cosas tienen que ser así, porque así son las cosas. Y uno tiene que dar por sentado de que así son las cosas, ¿no? Y eso va, cuidado, eso va desde los programas de educación nacional e internacional, hasta el uso y la connotación de las palabras, hasta el peso que debe tener un niño según los códigos de las postas de salud, por ejemplo. O sea, las verdades únicas pueden ser muy tiránicas y nosotros no estamos particularmente prestos a sucumbir a esa posibilidad. Pienso que lo que se potenció aquí de muchas maneras es esta búsqueda de la dignidad a través de los colectivos, de las relaciones familiares, del bajarnos del caballo, como decía antes, pero también de la restitución constante de la capacidad de crianza. Nosotros como pueblos no teníamos arado de tracción animal, pero lo hicimos nuestro. No era nuestra la guitarra, pero la hicimos nuestra y con afinamientos propios y con formas propias y con maderas propias. Tampoco era nuestro el castellano, pero seguimos haciendo hablar al castellano, ya no según la etimología y los códigos con el que se generó en la sociedad grecolatina. Lo hacemos hablar con una sintaxis propia, con vocablos propios. Pero es un esfuerzo que casi es simbólico en el caso de Cajamarca, donde empezó la hecatombe, ¿no? Donde empezó esa matanza terrible del 16 de noviembre de 1532, teniendo al libro como un pretexto para iniciar la sangría de estos pueblos nuestros, ¿no? Recién hace poquito hemos tenido un conversatorio sobre eso. Y claro, se constataba que el propósito primario era robar las prendas, las aparentes joyas, los adornos que llevaban nuestros mayores, niños, mujeres, ancianos, que llevaban consigo. Había que matarlos para poder robarles. Ese choque brutal que tuvo como pretexto al libro y que marcó tanto la distancia con la palabra escrita, de alguna forma se convirtió en esta humilde experiencia de las bibliotecas rurales
en una especie de reversión de la conquista, en una especie de intento por redignificar el ser de fondo del nosotros, de las comunidades, de los más humildes y de la gente que siempre estuvo, a pesar de los pesares que siempre estuvo. Pero yo siento que además, Elías, este esfuerzo no ha terminado, que ya estamos para cumplir 50 años y todavía estamos cruditos, porque el desafío se vuelve más grande. Yo tengo la impresión que ahora, con esta obesidad de la información y con este supuesto que la tecnología ha superado la presencia del libro, la tarea se agudiza más, nos toca mucho más trabajo del que creíamos. Sí, de hecho, siempre que uno va a cumplir un tiempo de trabajo, parece que fuera el principio, ¿no? Justo Bibliotecas el 2021 cumple 50 años de labores, ¿no? Justo en razón de ello, de pronto la siguiente consulta o tema. ¿Cómo podría decirse esto de una forma que tenga una integración, ¿no? En este camino que ustedes han hecho, hay dos elementos que de pronto han sido como que extremos, ¿no? y de sus labores, que son la preocupación por la salud de los pobladores, de la gente de Cajamarca, y de otro lado ese distanciamiento que hay en la escuela, ¿no? O sea, me parece que educación y salud son dos aspectos que han estado dando vuelta allí. Me acuerdo de Los ojos de Gaby, ¿no? Ese libro tan hermoso que tú has escrito, Alfredo, ¿no? En que le das voz, ¿no? a una niña que no lo atiende, que de repente con los ojos nada más lo expresa, ¿no? Entonces, estas dos variables que también un poco escapan a lo que podría pensarse que uno encuentra en la tradición oral son muy valiosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú estas dinámicas de la voz, ¿no? y de la salud y la educación? ¿Cómo juegan ustedes, cómo juegas con estas dos variables? Sí, pues una de las ventajas que ha tenido de alguna forma el desarrollo de la organización es su plasticidad, su dinamicidad, el no quedarnos con una estructura predeterminada, sino ir adaptándola a los descubrires que acompañaban el proceso de inserción, de despertar, en la medida que íbamos caminando, ¿no? Y fue hace 26 años ya, por ejemplo, que nos dimos cuenta que en este andar los más desvalidos, los que estaban en el fondo del fondo, eran los niños considerados con esa palabra que puede ser muy, muy dolosa, ¿no? Discapacitados. Los niños tuliditos, los niños golpeaditos, quiñaditos, maltrataditos, que se tiene casi desde afuera una suerte de estigma, pero que desde adentro constituyen lo que nosotros llamamos en la cultura de las comunidades los troncos de la casa, los que siempre están. Y esa idea casi perversa, esa noticia casi perversa de las familias teniendo amarrados, encadenados a los niños, es algo que hay que tener cuidado porque no es tal, ¿no? De cualquier manera, cuando nos percatamos de esta evidencia tan dura, se empezó a trabajar este proceso en lo que nosotros llamamos hasta ahora y está presente y sigue existiendo y tiene un trabajo constante fabuloso realmente dentro de la red, que es el programa comunitario. El programa comunitario que vincula el proceso de lectura, las terapias, la capacitación, las reuniones de los maestros, de los curanderos para preparar la medicina, para acompañar en este trabajo de restitución de los niños discapacitados como articuladores de la presencia comunitaria. Entonces, este es un trabajo constante, permanente, y es un aprendizaje también,
Es un aprendizaje porque el punto es que no son los más vulnerables. Eso, llegado el caso, es un eufemismo. Son los más discriminados, son los más marginados, porque más que rampas, en el fondo necesitamos respeto, demandamos respeto, y hay que ser muy obtuso para no ponerse en los zapatos del otro, en el pellejo del otro, y no comprender que nadie está libre de estar en una condición como la de los mal llamados niños discapacitados. De cualquier manera, este trabajo ha logrado configurarse como un proceso basado en la sabiduría ancestral para sanarnos desde la naturaleza y desde la comunidad, desde el estar juntos, porque es más que el efecto que puede surtir un medicamento, es el cariño y el abrazo y la mano que nos puede ayudar a levantarnos y a animarnos. Y además de ser portadores en este proceso de un acompañar con la lectura también como una medicina para recobrar el ánimo. Y esa es la parte que atraviesa todas las bibliotecas, porque en realidad la salud tendría que tener como sinónimo a la alegría, no solamente la carencia de la enfermedad, porque podemos estar enfermos, pero podemos capearlo con el ánimo y con la alegría, con la sapiencia del estar juntos y sabernos acompañados hasta las últimas consecuencias. Y el otro tema, el otro eje, como has mencionado vos, es el que tiene que ver con la educación. Porque nosotros durante años, no solamente nosotros como organización, sino por todos lados, solemos repetir una suerte de adagios, como que los niños son el futuro del país y como que la educación es lo que nos salva. Pero ¿a qué educación nos estamos refiriendo? ¿Y a qué tipo de educación condicionando a los niños estamos refiriéndonos? Porque tal como van las cosas, esto no tiene futuro, y es más bien atentatoria contra el futuro. Y el proceso entonces es ver que de alguna manera los docentes podemos ser víctimas del coloniaje y a veces sus más fieles e involuntarios embajadores, y que eso no puede ni tiene que seguir así. De tal manera que el riesgo es seguir buscando alternativas en la educación, cuando lo que deberíamos buscar son alternativas a la educación. Porque mientras sea una especie de fluvio del sistema dominante, con conocimientos dominantes, poco futuro podemos tener. En los últimos 5 años, por lo menos, Bibliotecas Rurales ha trabajado una nueva propuesta, una nueva tipología de bibliotecas que se llaman las BRIE, las Bibliotecas Rurales en Institución Educativa, que es una propuesta de tener bibliotecas ya no solamente en las comunidades, sino a partir de las solicitudes de la propia plana docente, de los directores, tener bibliotecas rurales dentro de la institución educativa. En cierta forma, es un proceso de dignificación y valoración de la cultura andina, de la cultura campesina y de la cultura de la chacra en la propia institución educativa. Y el balance para nosotros es que vale mucho el esfuerzo de permear la escuela y ojalá inundarla de esta sabiduría nuestra andina de los abuelos, que sigue siendo la reserva ética y eficaz para mundos y para situaciones como las nuestras, ¿no? La pregunta de pronto culminante es esta, ¿no? ¿Qué papel le toca al cuento de tradición oral, al cuento de las comunidades que se ve tan hermosamente seleccionado en ese texto que has publicado hace unos años, como es Cosmovivencia? Es una síntesis de varios libros, entiendo, ¿no? ¿Qué papel le toca al relato de tradición oral? O sea, ¿cómo funciona? Porque una pregunta que te hice en una entrevista muy antigua, el 94, es esa, ¿no? O sea, y me contestaste, los cuentos son lo que más quiere la comunidad, lo que más demanda la comunidad, ¿no? Y eso es realmente fantástico
y no únicamente cuentos devenidos, o sea, que provienen de la comunidad, sino que existen en la cultura general, en otras culturas, y que son fácilmente aceptados, trabajados y concebidos, ¿no? Es la pregunta. ¿Qué papel tiene el cuento en las comunidades de Cajamarca? Sí. La palabra cuento es una palabra que deberíamos revisar para reconnotarla, porque habitualmente cuando se usa la palabra cuento en la escuela, etcétera, se le asocia pues a la Caperucita Roja, ¿no es cierto? Y tenemos que darle una vuelta de tuerca muy importante. Y cuando mencionaba la pregunta, me estaba acordando de una conversación que tuve hace años con un entrañable amigo, el padre Juan Botazo, fallecido en la Navidad pasada. La última vez que nos encontramos, Juan me mencionó algo que me pareció muy, muy importante tomar en cuenta. Él me decía que en una conversación con sacerdotes y comuneros, sobre todo de la zona del área indígena de la selva de Ecuador, le habían cuestionado buenamente, diciéndoles, bueno, ustedes han trabajado mucho aquí y ustedes han puesto desde aeropuertos hasta escuelas y universidades y todo. Y es fantástico el trabajo que han hecho, hasta con escuelas de dirigentes. Pero lo que nunca nos han dado, lo que nunca nos han compartido es la llave. ¿Dónde tienen ustedes la llave? Es decir, ¿qué es lo que mueve a las sociedades? ¿Qué es lo que articula? ¿Qué es lo que abre sus puertas en realidad? Y en este caso, cuando hablamos de lectura, ¿de qué nos apropiamos al aprender a leer? Porque el riesgo es que simplemente adquiramos el boleto de entrada al mundo que nos niega y que nos oprime, pero que no tengamos entonces las claves o las llaves para cambiarlo y para hacerlo más justo. Y ahí es cuando entra el cuento. Cuando el cuento nuestro, emergido de nuestra propia memoria y de nuestro propio camino y de nuestra propia tierra, nos sirve para apropiarnos de las causas por las cuales leemos, de las intenciones por las cuales aprendemos a leer. Porque lo que ocurre es que hay libros y libros, así como hay lecturas y lecturas. Pueden tener las mismas formas, exactamente las mismas formas, pero no son los mismos los contenidos y sobre todo no son los mismos los sentidos de los libros y no son los mismos los sentidos de las lecturas. Entonces, la lectura y los cuentos como tal tendrían que ser las llaves para ayudarnos a discernir o para enhebrarnos mejor en el tejido de nuestra propia manera de ser, de nuestra auténtica historia, de nuestras más caras necesidades y de nuestras más colectivas urgencias. Entonces, el cuento y el cuento nuestro definitivamente cuando se convierte en un reflejo de nuestras capacidades de ver el mundo y de decidir acerca del mundo, entonces hace que las búsquedas sean más genuinas en el sentido comunitario. Hace que el cuento sea una verdadera herramienta para seguir aprendiendo desde nuestra propia situación y desde nuestra propia visión. Entonces, no es para aprender a leer por leer, no es para tener un hábito en realidad, sino para inspirarnos, sino para invocarnos y evocarnos en la procura de una lectura como abono, como fermento de nuestra propia cultura, de nuestros propios embrios, de nuestras propias búsquedas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a leer nuestros libros, en realidad no es que ganamos un hábito, es que perdemos un miedo y descubrimos en nuestros cuentos la dignidad que habita en esas páginas y la certificación de la valía de nuestra memoria
y de nuestra historia y de nuestro propio camino. Por eso los cuentos pueden ser una llave, porque en ellos nos vemos reflejados y con ellos podemos vivificar y encaminar nuestras propias búsquedas. Sí, Alfredo, una pregunta final justo que se cae madura, podemos decir, ¿no? En ese contexto de pandemia en que todas las instituciones se han visto retadas a cambiar sus estrategias, sus hábitos, ¿cómo ha afrontado esta situación, ¿no? El conjunto de bibliotecarios rurales? ¿Qué propuestas hay para cuando esta pandemia concluya, ¿no? ¿Cómo se está viendo ese proceso? Yo sé que es una pregunta muy difícil porque todos estamos en ese tren y, sin embargo, pienso que de pronto mucho del potencial de esos 50 años va a salir a flote en ese instante, ¿no? Sí. ¿Qué estrategias hay para trabajar bibliotecas rurales en contexto de pandemia y post-pandemia? Bueno, lo primero que debo decir, Elías, es que nos ha golpeado y nos golpea mucho, porque nosotros somos de estar andando en las comunidades y de abrazarnos vivamente en todo este camino de la lectura y de la organización campesina. Y entonces nos extrañamos muchísimo. Nos cuesta como comunidad, porque en eso también está un ingrediente vital de la constitución comunitaria, ¿no es cierto? Pero una cosa está clara para nosotros, o un par de cosas están absolutamente claras para nosotros. Una es que no vamos a sucumbir al recurso tecnológico moderno. Lo podemos usar, pero no podemos sucumbir. Eso está clarísimo. La esencia está en la vida de la propia gente. Y la segunda cosa es que esta pandemia no vino porque se le ocurrió venir, que esta pandemia vino precisamente por aquello que nosotros no compartimos como forma de ver el mundo y estar en el mundo. La depredación de la tierra, la depredación de los más humildes, la muerte de los bosques, la muerte de la biodiversidad. Esta pandemia no vino de la nada, tiene responsables y nosotros tenemos que ver no solamente cómo reconstituirnos, sino tocar estas causas. Y en ese sentido, sí, estamos trabajando varias alternativas. Por un lado, como estamos ya cerquita de los 50 años, estamos trabajando la recuperación de la memoria de esos 50 años a través de testimonios en cuadernitos nuestros que hemos hecho, que se llama Esta es mi historia. Pero al mismo tiempo estamos trabajando 2 o 3 cosas más fuertemente, pero lentamente al mismo tiempo. Una es lo que llamamos la estrategia de coordinación remota, las formas de seguir coordinando, aprovechando los medios que tengamos, todos los medios que tengamos, incluso el de la llamada tecnología moderna. Y en ese sentido también dentro de esta estrategia se ha creado lo que llamamos la BIVIR, la Biblioteca Virtual de la Red, para utilizar también este recurso con todas las posibilidades que nos dan estos medios. Y reciencito, muy calientito, estamos trabajando lo que llamamos las bibliotecas rurales en FA. Como sabes, estar en FA para nosotros significa en todo el país estar presto, estar listo, estar vivo. Y las bibliotecas rurales en FA simplemente son una síntesis de la biblioteca rural en familia, sobre todo para las más afectadas por esta situación, para que sea posible tener biblioteca rural en la casa de una familia donde haya personas que están padeciendo alguna enfermedad, que están accidentados, que están con niños que no pueden salir, con mamás gestantes, etc. Las bibliotecas rurales en FA son un medio de tener en la propia casa de la familia, sin tener que preocuparse en todo caso por todo el proceso de animar con la lectura el resto de la comunidad, de animarnos al interior de la familia o con las familias más cercanas. Entonces sí,
seguimos en esta búsqueda y aplicación de estrategias que nos lleven a consolidar el trabajo en estas condiciones para poder ya no buscar respuestas después, cuando pase el temblor, sino ahora mismo, desde este propio momento. Alfredo Mírez, gracias. Siempre es muy grato estar contigo en estos diálogos, en el compartir con los estudiantes, igual allá con los comuneros. Y le deseamos una labor muy exitosa a la red, ¿no? Y allí colaborando en todo lo que se pueda. Genial que este contexto de la Feria del Libro haya considerado tu participación. Y nuevamente muchas gracias a todos los asistentes, a los organizadores, porque de esta forma estamos haciendo promoción de la labor que de pronto, como tú has mencionado, tiene muchos retos en este instante y muchos más por delante. Un abrazo a ti, Alfredo. Muchas gracias. Igual Medali por tu conducción. Gracias, Elías. Muchas gracias. Un abrazo también. Que estén muy bien. Gracias.